El olor a diésel y café de la madrugada era el perfume de mi vida, una herencia no escrita que corría por mis venas con la misma fuerza que la sangre. A mis 62 años, las arrugas alrededor de mis ojos no eran más que mapas de las carreteras que había recorrido, cada línea un recuerdo de un amanecer en la Rumorosa o un atardecer en el Espinazo del Diablo. Mi tráiler, un Kenworth T680 al que llamaba El Valiente, era más que mi herramienta de trabajo, era mi confidente, mi santuario rodante, la última conexión tangible con el hombre que me enseñó a amar el asfalto, mi abuelo Mateo. Él solía decir que un trailero no transporta mercancía, sino los sueños de un país. Llevamos el pan a la mesa, la medicina al enfermo, los juguetes al niño que espera la Navidad. Éramos los jinetes modernos, y nuestras bestias de acero eran las que mantenían latiendo el corazón de México. Yo creía en sus palabras con la fe de una niña, una fe que ni las décadas ni el cinismo del mundo habían logrado erosionar. Aquella madrugada, sin embargo, esa fe sería puesta a prueba de una manera que jamás habría imaginado. La carga era ligera, productos electrónicos con destino a Monterrey, y la carretera de San Luis Potosí se extendía ante mí como una cinta de plata bajo la luz de una luna menguante. Era una ruta que conocía de memoria, cada curva, cada vado, cada pequeño altar a la orilla del camino. Pero había un tramo que siempre me helaba la sangre, un lugar que el resto de los compañeros evitaban si podían, especialmente de noche, la curva de San Luis. Era famosa por sus accidentes, una curva cerrada y peraltada que parecía diseñada por el diablo mismo, pero para mí, tenía un significado mucho más profundo y doloroso. 50 años atrás, en una madrugada idéntica a esta, mi abuelo Mateo perdió la vida en ese mismo lugar. La versión oficial fue sencilla, trágica y común: exceso de velocidad, una carga mal asegurada, el cansancio. Su viejo International Harvester se volcó, y él quedó atrapado en los fierros retorcidos. Mi abuela Elena, de quien heredé el nombre y el carácter, nunca lo creyó. Tu abuelo conocía esa curva como la palma de su mano, me decía, con los ojos llenos de una tristeza que el tiempo nunca pudo sanar. Él no era imprudente, mi niña. Algo más pasó esa noche, algo que se llevaron a la tumba. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda familiar, un dolor sordo que aprendimos a llevar con dignidad, pero en el fondo de mi corazón, la duda de mi abuela había echado raíces. Mientras el Valiente devoraba kilómetros, mi mente se dejó llevar por los recuerdos. Veía a mi abuelo, un hombre robusto de manos callosas y sonrisa franca, levantándome en brazos para que pudiera tocar el claxon de su camión. Recordaba el olor de su chamarra de cuero y el brillo de orgullo en sus ojos cuando, años después, le dije que yo también sería trailera. Esta vida no es fácil, Elenita, me advirtió, pero si la respetas, ella te respetará a ti. Y yo la había respetado. Cada kilómetro, cada carga, cada noche en vela, me había ganado el respeto de un mundo de hombres a base de trabajo duro y una reputación intachable. Nunca una carga perdida, nunca un accidente. Era la heredera del legado de Mateo, y llevaba ese honor como una medalla. La radio empezó a fallar, un presagio que en el lenguaje de la carretera nunca es bueno. Estática, susurros de canciones lejanas, y luego un silencio denso. Neestestveni. Las luces del tablero parpadearon por un instante. Tranquilo, Valiente, le susurré al motor como si pudiera calmarlo con mi voz. Faltaban unos 5 kilómetros para la curva. El aire dentro de la cabina se enfrió de golpe, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación primigenia de alerta, como un animal que presiente al depredador. Agudicé la vista. Mis manos se aferraron con más fuerza al volante. La carretera estaba desierta. La luna se ocultó tras una nube espesa, sumiendo el paisaje en una oscuridad casi total. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, fue solo un parpadeo en el retrovisor, unas luces débiles, amarillentas, como de un modelo antiguo. No era raro encontrar colegas en la ruta, pero estas luces tenían algo espectral. Parecían flotar más que rodar. Aceleré un poco, una reacción instintiva, pero las luces también aceleraron, manteniéndose a la misma distancia.
No había sonido de motor, solo el rugido del mío. Miré de nuevo por el espejo. La silueta que se dibujaba detrás de mí era inconfundible, sacada de una pesadilla o de un recuerdo enterrado. Era un International Harvester, viejo, de un color rojo desvaído por el óxido y el tiempo, con la parrilla cromada brillando fantasmagóricamente. Era idéntico al camión de mi abuelo. El corazón me dio un vuelco. No puede ser, murmuré, la boca seca de repente. Es el sueño, el cansancio, pero estaba más despierta que nunca. El camión fantasma se pegó más a mí. Pude ver la cabina, pero no había nadie al volante. El asiento del conductor estaba vacío. Un pánico helado se apoderó de mí. Era una locura, una alucinación, pero mi cuerpo, mis instintos, me decían que aquello era real. Estaba a punto de entrar en la curva de San Luis. El camión de atrás aceleró bruscamente, sus luces ahora cegadoras en mis espejos. Se movió hacia el carril contrario, como para rebasarme justo en la parte más peligrosa. Era una maniobra suicida, pero no era un rebase. El camión rojo se abalanzó sobre mí, no para adelantar, sino para sacarme del camino, para empujarme hacia el barranco que se abría a mi derecha, el mismo barranco que se había tragado a mi abuelo. Giré el volante con todas mis fuerzas, luchando contra la inercia de mis 40 toneladas. El metal chirrió, los neumáticos gritaron en una protesta agónica. El camión fantasma rozó mi costado con un estruendo metálico que resonó en el alma, pero que extrañamente no dejó marca alguna. Por una fracción de segundo, a través de mi ventanilla, vi la cabina vacía a mi lado, y en el asiento del copiloto, un destello, una forma borrosa que se parecía a un hombre con el sombrero que siempre usaba mi abuelo. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. El camión rojo siguió de largo, atravesando la barrera de contención como si fuera de humo, y desapareciendo en el abismo sin dejar rastro, sin un solo sonido de impacto. Logré enderezar a El Valiente, deteniéndome bruscamente en el acotamiento, a pocos metros de donde una cruz de metal oxidado marcaba el lugar del accidente de Mateo. Mi cuerpo temblaba sin control, mi corazón latía desbocado en mi pecho. Me quedé allí, en la oscuridad, con el motor de mi tráiler como único testigo, el eco de un chirrido metálico que no existía resonando en mis oídos. La versión oficial decía que mi abuelo se había accidentado por imprudencia, pero esa madrugada, 50 años después, yo había visto la verdad. No fue un accidente. Algo, o alguien, lo había empujado hacia la tumba, y yo acababa de sobrevivir a lo mismo. La duda de mi abuela ya no era una raíz en mi corazón. Se había convertido en un árbol de certeza, y sus ramas exigían justicia. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que normalmente me habrían llenado de paz. Pero esa mañana, la belleza del amanecer me parecía una burla. El miedo inicial había dado paso a una furia fría y a una determinación de acero. Regresé a casa. Completé mi entrega en Monterrey con la precisión de un autómata, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, en esa curva oscura, y en la visión que había cambiado mi vida para siempre. Mi hijo, Javier, me recibió en la puerta de mi modesta casa en Apodaca. A sus 35 años era todo lo contrario a mí. Él había cambiado el asfalto por los tribunales. Era un abogado exitoso, con un despacho en San Pedro Garza García y un futuro brillante. Siempre se preocupaba por mí, insistiendo en que me retirara, que vendiera El Valiente y disfrutara de la vida. No entendía que para mí, esa era mi vida. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo, abrazándome. Su traje a la medida y el discreto logo de una marca cara en su portafolio contrastaban con mi ropa de trabajo y el olor a carretera que me envolvía. Llevaba el peso de la noche en mi rostro, y él lo notó al instante. Le conté todo. La estática en la radio, el frío, el camión fantasma, la maniobra para sacarme del camino, la desaparición. Mientras hablaba, veía el escepticismo crecer en sus ojos, mezclado con una genuina preocupación por mi salud mental. «Mamá, has estado trabajando demasiado. El estrés, la falta de sueño, pueden jugar malas pasadas a la mente», dijo con esa voz suave y razonable que usaba con sus clientes.
Quizás un venado se cruzó, o las luces de otro coche te deslumbraron. La mente rellena los huecos. No fue mi mente, Javier. Era real. Era el camión del abuelo. Y no estaba tratando de rebasarme, estaba tratando de matarme. Insistí, mi voz temblando de frustración. Vi lo mismo que lo mató a él. La abuela tenía razón. Javier suspiró pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Vamos, siéntate. Te prepararé un té. Necesitas descansar. Sabía que no me creía, y eso me dolía más que el miedo que había sentido. Para él, era la historia de una mujer cansada acercándose a la vejez. Para mí, era el descubrimiento de un asesinato. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del camión rojo se repetían en mi cabeza. Decidí que si mi hijo no podía ayudarme, tendría que buscar las respuestas yo misma. Al día siguiente, en lugar de preparar mi siguiente viaje, subí al desván. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos. En un viejo baúl de madera, encontré lo que buscaba: la caja de mi abuela. Dentro, cuidadosamente guardadas, estaban las cosas de mi abuelo Mateo. Su viejo reloj de bolsillo, que no funcionaba. Fotos en blanco y negro de un hombre joven y sonriente apoyado en su reluciente International. Y lo más importante, sus bitácoras de viaje. Eran cuadernos gruesos de pasta dura con su caligrafía firme y clara. Me pasé horas leyéndolas, reconstruyendo sus últimos meses de vida. Rutas, cargas, gastos de diésel, reparaciones. Todo parecía normal. Pero al llegar a las últimas semanas noté un cambio. Las anotaciones se volvieron más escuetas, casi crípticas. Había nombres y números de teléfono garabateados en los márgenes, y una frase, repetida varias veces: carga fantasma en la nocturna. Carga fantasma. La misma expresión que había usado un viejo colega de mi abuelo, don Ismael, cuando lo visité años atrás para preguntarle por el accidente. En ese entonces él se había puesto pálido y había cambiado de tema, diciendo que eran cosas de viejos. Ahora, esas palabras cobraban un nuevo y siniestro significado. Había algo más. En la última página de la última bitácora, fechada el día antes de su muerte, había una anotación que me heló la sangre. RV no cumple. Peligro. Hablar con RB. ¿Quién era RB? ¿Y quién era E? Mi abuela se llamaba Elena, pero no tenía sentido que quisiera hablar con ella sobre un peligro del trabajo. Empecé a revisar los periódicos de la época que mi abuela también había guardado. La noticia del accidente era una nota breve en la sección local. Trágico accidente de trailero en la curva de San Luis. No había investigación, no había detalles. Un caso cerrado. Pero en la sección de negocios de ese mismo periódico, encontré algo interesante. Unas semanas después de la muerte de mi abuelo, una pequeña empresa de transportes, casi desconocida, llamada Transportes Vargas, anunció la adquisición de una nueva flota y un contrato multimillonario para distribuir productos a lo largo de la frontera. El dueño de la empresa era un joven y ambicioso empresario llamado Ricardo Vargas. RV. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Recordaba vagamente el nombre. Ricardo Vargas era ahora un titán de la industria, dueño de un imperio logístico. Un hombre hecho a sí mismo, según las revistas de negocios. Un filántropo que donaba a hospitales y patrocinaba equipos de fútbol. Pero 50 años atrás, era solo un competidor pequeño, uno de los muchos que luchaban por las migajas que dejaban los grandes como mi abuelo. ¿Cómo había logrado ese ascenso meteórico justo después de la muerte de su principal rival? La pieza encajaba con una claridad aterradora. La carga fantasma no era un espectro, era contrabando. Mi abuelo lo había descubierto, y Ricardo Vargas, RV, lo había silenciado para proteger su naciente imperio. El accidente había sido un asesinato. La visión del camión fantasma no había sido una advertencia para mí, había sido una manifestación del pasado, un eco de la violencia que había ocurrido en esa curva. Era el grito de justicia de mi abuelo, resonando a través de 5 décadas. Tenía que encontrar a don Ismael. Él era el único que quedaba vivo de esa época, el único que podía confirmar mis sospechas. Sabía que sería difícil hacerlo hablar. El miedo es un carcelero muy eficaz. Pero ahora yo no tenía miedo. Tenía un propósito. La memoria de mi abuelo y la verdad de su muerte dependían de mí.
El legado de Mateo no era solo su amor por la carretera, era su integridad. Y esa integridad había sido manchada con una mentira. Iba a limpiarla, costara lo que costara. El valiente estaba estacionado afuera, su motor silencioso. Pero yo sabía que estaba listo. Juntos, él y yo, íbamos a recorrer el camino más peligroso de todos. El camino hacia la verdad. Encontrar a don Ismael no fue fácil. Los viejos tráileros cuando se retiran, a menudo desaparecen como el humo del escape en la carretera. Se dispersan por pequeños pueblos, buscando la paz que el asfalto les negó durante décadas. Tras varias llamadas a viejos contactos y un par de viajes cortos a las fondas de carretera que solía frecuentar, finalmente di con él. Vivía en un pequeño rancho en las afueras de Cadereyta, un lugar polvoriento y tranquilo, donde el único ruido era el del viento y el canto de los gallos. Lo encontré sentado en un porche desvencijado, meciendo una silla de madera, con la mirada perdida en el horizonte. A sus 80 y tantos años, el tiempo había surcado su rostro con la misma profundidad que las llantas de su tráiler habían surcado las carreteras del país. Me reconoció al instante. «Elenita», dijo, su voz rasposa como un motor frío. «La viva imagen de tu abuelo, pero con los ojos de tu abuela. Sabía que un día vendrías. No me sorprendió que me esperara. En nuestro mundo, las noticias vuelan más rápido que cualquier tráiler. Alguien le habría dicho que andaba haciendo preguntas. Le acerqué una silla y me senté a su lado. No hubo rodeos. Le conté lo que vi en la curva de San Luis. Describí el camión rojo, la cabina vacía, la forma en que me embistió. Mientras hablaba, vi cómo el color desaparecía de su rostro ya pálido. Sus manos, nudosas por la artritis, se aferraron a los brazos de la mecedora. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, sus ojos fijos en un punto invisible. La leyenda de la curva, susurró finalmente. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos, pero si tú lo viste, no fue una leyenda, Ismael, fue real, y creo que fue lo mismo que le pasó a mi abuelo. Dije, mi voz firme, ¿qué sabes tú de la carga fantasma? ¿Qué sabes de Ricardo Vargas? Ismael cerró los ojos como si el simple hecho de nombrar a Vargas le causara dolor físico. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, muchacha. Hay hombres que son como el diablo. Es mejor no mentarlos. Mi abuelo está enterrado. Su memoria no. Él era un hombre bueno, Ismael. Un hombre honesto. Y lo hicieron pasar por un imprudente. No es justo. Apelé a la única moneda que aún tiene valor entre los de nuestra clase. La lealtad. Él era tu amigo. Esa palabra pareció romper algo dentro de él. Una lágrima solitaria se deslizó por una de las profundas arrugas de su mejilla. Mateo era más que mi amigo, dijo con la voz quebrada. Era mi compadre. Yo soy el padrino de tu padre. Esa revelación me golpeó. Era un lazo que desconocía, un vínculo que mi familia, en su dolor, había olvidado o callado. La noche que murió, continuó Ismael, habíamos hablado por radio unas horas antes. Estaba preocupado. Me dijo que había descubierto algo sucio, algo que involucraba a ese muchachito engreído, Vargas. Estaba usando la ruta nocturna para pasar contrabando de Estados Unidos. Aparatos electrónicos, licores, cosas que dejaban mucho dinero. Mateo había reunido pruebas, matrículas, fechas. Iba a denunciarlo al llegar a Monterrey. Mi teoría se confirmaba. ¿Y qué más te dijo? Me dijo que Vargas se había enterado de que él sabía, que le había ofrecido dinero, mucho dinero para que se callara. Tu abuelo lo mandó al diablo. Mateo nunca se hubiera vendido. Su nombre era lo único que tenía. Me dijo, si algo me pasa, Ismael, busca en la bitácora, RV. Y luego se cortó la comunicación. El silencio volvió a caer entre nosotros, pesado y denso como la niebla. Entonces, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué dejaste que dijeran que fue un accidente? Le pregunté, tratando de contener la rabia y el dolor en mi voz. Ismael me miró, y por primera vez vi en sus ojos no solo la tristeza, sino también la vergüenza. Tenía miedo, Elenita. Unos días después del funeral 2 hombres me visitaron. No me dijeron quién los enviaba, pero no hizo falta. Me dijeron que tenía una familia bonita, que sería una lástima que algo les pasara. Me advirtieron que olvidara cualquier conversación con Mateo. Y lo hice.
Callé como un cobarde durante 50 años, mientras el asesino de mi compadre se hacía rico y poderoso, presumiendo de su éxito en las fiestas de la alta sociedad, celebrando sus triunfos en una mansión con chef privado que construyó sobre la tumba de un hombre bueno. Cada palabra era una confesión, una carga que había llevado sobre sus hombros durante medio siglo. No podía odiarlo. Solo sentía una profunda lástima por él, por la vida que el miedo le había robado. Le conté de mi plan, de enfrentar a Vargas, de llevar la verdad a la luz. Es un suicidio, dijo Ismael, negando con la cabeza. Ese hombre es intocable. Tiene comprados a políticos, a policías. Te aplastará como a una cucaracha. Mi abuelo no era una cucaracha, era un roble. Y yo soy su rama. No me voy a quebrar, le aseguré. Salí del rancho de Ismael con el corazón apesadumbrado pero con el espíritu enardecido. Tenía la confirmación que necesitaba. Ahora el reto era conseguir pruebas. Algo más que el testimonio de un anciano asustado y las crípticas anotaciones de un muerto. Volví a casa y encontré a Javier esperándome. Su rostro era una mezcla de preocupación e impaciencia. «Mamá, por favor, dime que has reconsiderado esta locura», me dijo. «Fui a ver a don Ismael», respondí, ignorando su súplica. Le conté todo lo que el viejo trailero me había confesado. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo el escepticismo daba paso a una sombra de duda, y luego a una incipiente indignación. La historia de su abuelo, el hombre al que apenas recordaba pero cuya leyenda había marcado a su familia, estaba tomando una forma monstruosa. «Si lo que dices es cierto», empezó, «es un delito que prescribió hace décadas. Legalmente, hay poco que hacer. No me importa la ley de los hombres, Javier. Me importa la ley de la decencia, del honor. Ese hombre, Ricardo Vargas, construyó su imperio sobre el cadáver de tu abuelo. Conduce un BMW último modelo pagado con sangre. ¿Vamos a permitir que se salga con la suya?» Javier se quedó pensativo, caminando de un lado a otro de mi pequeña sala. Él era un hombre de leyes, de hechos, de pruebas tangibles. Mi historia era un relato de fantasmas, confesiones tardías y resentimientos antiguos, pero también era la historia de su familia. «Está bien», dijo finalmente deteniéndose frente a mí. «Está bien, mamá, te voy a ayudar, pero lo haremos a mi manera, con inteligencia, no con el corazón, sin fantasmas ni corazonadas. Vamos a buscar pruebas reales, documentos, registros. Vamos a usar sus propias armas en su contra. Si Vargas es tan poderoso como dices, debemos ser más listos que él». Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza real. Ya no estaba sola en esto. Tenía a mi hijo a mi lado. La sangre de Mateo corría por sus venas también, y aunque él la había encauzado por los ríos de la ley y el orden, era la misma sangre, con la misma sed de justicia. La batalla iba a ser larga y difícil, pero por primera vez sentía que podíamos ganarla. Javier se sumergió en el caso con la meticulosidad de un cirujano. Transformó la mesa de mi cocina en un centro de operaciones, cubriéndola de papeles, una laptop y un flujo constante de tazas de café. «Lo primero», dijo ajustándose las gafas, «es entender la estructura de su imperio. Vargas Corp no es solo una empresa de transportes, es un conglomerado con divisiones en logística, almacenamiento, bienes raíces e incluso inversiones en tecnología». Yo lo escuchaba, fascinada y un poco intimidada. Mi mundo eran los motores, los mapas de carreteras y las guías de embarque. El suyo era un universo de sociedades anónimas, paraísos fiscales y movimientos de capital. «Necesitamos encontrar el pecado original», continuó Javier, «el contrato que lo catapultó al éxito, el que consiguió justo después de la muerte del abuelo. Si podemos demostrar que hubo algo ilegal en esa adjudicación, todo su castillo de naipes podría venirse abajo». Pasamos días enteros investigando. Javier, con su pericia legal, navegaba por archivos públicos digitales, registros mercantiles y bases de datos financieras. Yo, con mi memoria y mi conocimiento del gremio, le daba contexto, nombres de viejas empresas, rutas que eran populares en esa época. Era como armar un rompecabezas de 50 años, con la mitad de las piezas perdidas. Finalmente, encontramos algo. Un contrato con una empresa manufacturera estadounidense, Omnicorp,
para la distribución exclusiva de sus productos en el norte de México. El contrato se firmó exactamente 2 semanas después de la muerte de mi abuelo. Aquí está, dijo Javier señalando la pantalla. Según los periódicos de la época que encontraste, el abuelo Mateo era el favorito para ganar este contrato. Su empresa era más grande, tenía más experiencia. Transportes Vargas era un jugador secundario. Recuerdo que el abuelo estaba muy ilusionado con ese trato, dije, la memoria surgiendo de las profundidades de mi mente. Decía que era el contrato que nos aseguraría el futuro, que le permitiría comprar camiones nuevos y darles mejores sueldos a sus hombres. Pues Vargas se lo quedó. La pregunta es cómo, reflexionó Javier. Un competidor más pequeño no le arrebata un contrato así a un líder del mercado de la noche a la mañana, a menos que el líder del mercado desaparezca convenientemente del mapa. Completé la frase, con un nudo en el estómago. La conexión era clara como el agua, pero seguía siendo circunstancial. Necesitábamos una prueba irrefutable. La oportunidad llegó de una forma inesperada. Javier descubrió que Ricardo Vargas daría una conferencia en un exclusivo club de empresarios en Monterrey. El tema era ética y liderazgo en el transporte moderno. La ironía era tan grande que me hizo soltar una carcajada amarga. Es nuestra oportunidad, dijo Javier. No para enfrentarlo directamente, eso sería estúpido, pero sí para observarlo, para ver si podemos acercarnos a alguien de su círculo íntimo, alguien que pueda tener información. La idea me ponía nerviosa. Esos no eran mis ambientes. Mi ropa más elegante eran unos pantalones vaqueros limpios y una camisa planchada. Pero Javier insistió. Tú tienes que venir conmigo, mamá. Tú eres el rostro de esta historia. Tú conoces a la gente de nuestro mundo. Si ves a algún veterano allí, alguien que trabajara en esa época, podrías reconocerlo. Así que, una noche, cambié mis botas de trabajo por unos zapatos incómodos y acompañé a Javier al evento. El lugar era apabullante. Mármol, candelabros de cristal, hombres con trajes carísimos y mujeres que parecían salidas de revistas, con bolsos Chanel y zapatos que costaban más que una llanta nueva para el valiente. Me sentía como un perico en misa, completamente fuera de lugar. Javier, en cambio, se movía con la naturalidad de un pez en el agua, saludando a conocidos, intercambiando tarjetas de presentación. Ricardo Vargas llegó rodeado de un séquito de ayudantes. Era un hombre de unos 75 años, alto, de cabello plateado y una sonrisa bronceada y perfecta. Irradiaba poder y confianza. Lo vi reír, estrechar manos, aceptar halagos. Era el retrato del éxito, y yo solo podía ver al asesino de mi abuelo. Mi plan era mantenerme en un segundo plano, pero el destino tenía otras ideas. Mientras buscaba el tocador, choqué accidentalmente con una mujer mayor, derramando un poco de mi agua mineral sobre la manga de su vestido. «Ay, discúlpeme, señora. Qué torpe soy», me apresuré a decir sacando un pañuelo. «No te preocupes, hija, no es nada», dijo la mujer con una voz amable. Era elegante, con un collar de perlas y un aire de dignidad tranquila. Me miró con curiosidad. «Tu cara me resulta familiar. ¿Nos conocemos?» «No lo creo, señora. Mi nombre es Elena. Elena Montoya». Al oír mi apellido, sus ojos se abrieron de par en par. «Montoya. ¿Eres familia de Mateo Montoya?» «Era mi abuelo», respondí, el corazón latiéndome con fuerza. La mujer se llevó una mano a la boca. «Dios mío. Soy Esther. Esther de la Garza. Mi difunto esposo era el director de Omnicorp en México en aquellos años. Tu abuelo era un gran hombre, un hombre de palabra. Estábamos a punto de firmar el contrato con él. Sé lo del contrato». La interrumpí suavemente. «¿Puedo preguntarle algo, señora de la Garza? ¿Por qué le dieron el contrato a Ricardo Vargas? Su empresa era mucho más pequeña, con menos experiencia». Esther de la Garza bajó la voz mirando a su alrededor con nerviosismo, como si las paredes tuvieran oídos. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón más apartado. «Después de la terrible noticia de la muerte de Mateo», comenzó, «nos quedamos en una posición muy difícil. Necesitábamos un distribuidor urgentemente. Vargas se presentó en nuestras oficinas al día siguiente del funeral. Fue insistente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Presentó una propuesta muy agresiva, con precios muy por debajo del mercado.
Era casi demasiado bueno para ser verdad. Pero lo más extraño fue que traía consigo copias de los planos de ruta y las proyecciones logísticas que tu abuelo nos había presentado en sus reuniones privadas. Dijo que Mateo se los había compartido en un gesto de compañerismo. A mi esposo nunca le cuadró. Era información confidencial. La sangre se me heló. Vargas no solo había matado a mi abuelo, le había robado sus ideas, su trabajo, su futuro. Pero hubo algo más, continuó Esther. Un día, mi esposo recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Era de nuestra hija, que en ese entonces estudiaba en Houston. Estaba saliendo de su dormitorio en la universidad. No había ninguna nota, solo la foto. Entendimos el mensaje, firmamos el contrato con Vargas a la semana siguiente. La revelación me dejó sin aliento. Era la pieza que faltaba. No solo había asesinato y robo, sino también extorsión. Ricardo Vargas no había construido su imperio con trabajo duro, sino con la brutalidad de un mafioso. Le di las gracias a Esther, quien me pidió por favor que no revelara su nombre, que ya era muy vieja para problemas. Regresé con Javier y le conté todo. Su rostro se endureció. La máscara de abogado profesional se desvaneció para dar paso a la furia de un nieto que descubre la verdad sobre el crimen que destrozó a su familia. Esto lo cambia todo, mamá, dijo en voz baja pero intensa. Esto ya no es un caso antiguo. La extorsión, la amenaza, eso es crimen organizado. Y esos delitos no prescriben tan fácilmente. Ahora sí tenemos algo con qué hundirlo. Justo en ese momento Ricardo Vargas subió al podio para dar su discurso sobre la ética. Mientras el público aplaudía, nuestras miradas se cruzaron por un instante a través del salón. No sé qué vio en mis ojos, pero su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Quizás, por primera vez en 50 años, el fantasma de Mateo Montoya había vuelto para atormentarlo, y esta vez tenía mi rostro. La revelación de Esther de la Garza fue el catalizador que transformó nuestra cruzada familiar en una operación de alto riesgo. Javier estaba convencido de que la clave estaba en la conexión entre Vargas y Omnicorp. Tenemos el qué, el cómo y el por qué, me explicó una noche, mientras ambos nos inclinábamos sobre un mapa de rutas antiguo que había sido de mi abuelo. Lo que nos falta es la pistola humeante, una prueba física que conecte a Vargas directamente con el robo de los planes del abuelo y la amenaza a los de la Garza. El problema era que estábamos hablando de documentos de hace 50 años. Las empresas se mudan, los archivos se purgan, los testigos mueren. Pero Javier tenía una idea. Las grandes corporaciones como Omnicorp, especialmente las estadounidenses, tienen políticas de archivo muy estrictas. Es posible que los registros originales del contrato y toda la correspondencia relacionada todavía existan en algún almacén olvidado en su sede central en Texas. La idea de ir a Estados Unidos me pareció descabellada. No teníamos derecho a acceder a esos archivos. Sería como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un estado. Pero Javier ya tenía un plan. A través de sus contactos legales, encontró a un antiguo empleado de Omnicorp, un archivista jubilado que vivía en San Antonio. Le costó un viaje relámpago y una cena cara en un restaurante del Riverwalk, pero consiguió una información vital. El archivo muerto de Omnicorp estaba en un almacén en las afueras de Houston, un lugar vasto y polvoriento. Y lo más importante, el viejo archivista le dio el nombre de la persona a cargo, y un vago recuerdo de que los archivos de contratos problemáticos se guardaban en una sección especial, bajo un código de proyecto interno. Mientras Javier se encargaba de la parte legal y la investigación, yo volví a la carretera, pero con un propósito diferente. Necesitaba dinero para financiar esta operación, los viajes de Javier, las consultas, los posibles honorarios legales, todo costaba. Y también necesitaba mantener un perfil bajo. Si Vargas se enteraba de lo que estábamos haciendo, estaría perdido. Así que seguí con mis rutas habituales, transportando aguacates a Laredo, piezas de automóviles a Saltillo. Pero cada kilómetro me sentía diferente. La carretera ya no era solo mi trabajo, era mi cobertura. En mis paradas, en las fondas y estaciones de servicio, empecé a hacer preguntas discretas. Hablaba con los traileros más viejos, los que llevaban décadas en el oficio. Les preguntaba si recordaban a Mateo Montoya, si habían oído algo sobre su accidente.
La mayoría solo conocía la leyenda del fantasma. Pero un día, en una pequeña fonda cerca de la frontera, un hombre llamado Ramiro, con el rostro curtido por 1.000.000 de soles, me escuchó y se acercó a mi mesa. Yo era un novato cuando tu abuelo murió, me dijo en voz baja. Pero recuerdo algo. Unas semanas antes del accidente, el ambiente en el patio de maniobras de la aduana estaba raro. Se hablaba de un nuevo jugador, Vargas, que movía mercancía sin pasar por los controles adecuados. Se decía que tenía un padrino muy poderoso en el lado americano, alguien que le limpiaba el camino. Un padrino en Estados Unidos. La pieza encajaba con Omnicorp. Vargas no podría haber extorsionado a una empresa tan grande sin ayuda desde dentro. Le di la información a Javier, quien la añadió a su creciente expediente. El siguiente paso era el más arriesgado. Javier había logrado, a través de una solicitud legal muy astuta, obtener un permiso para revisar ciertos archivos de Omnicorp relacionados con un litigio histórico, un pretexto vago pero suficiente para que le permitieran la entrada. Pero sabía que no le darían acceso total. «Necesito que vengas conmigo a Houston, mamá», me dijo por teléfono. «Tú entiendes la logística, los términos de transporte de esa época. Si encontramos los documentos, tú sabrás qué buscar. Yo buscaré la parte legal, tú busca la parte operativa». La idea de ir a una clínica en Houston era algo que asociaba con los millonarios que iban a tratarse enfermedades complicadas, no con un viaje de investigación para una trailera como yo. Pero acepté. Dejé a El Valiente al cuidado de un amigo de confianza y tomé un avión por primera vez en 20 años. El almacén de archivos de Omnicorp era un monstruo de hormigón y acero. Filas interminables de estanterías metálicas se perdían en la penumbra, cada una cargada con miles de cajas de cartón idénticas. El aire olía a papel viejo y a tiempo estancado. Nos asignaron un supervisor que nos miraba con aburrimiento y sospecha. «Tienen 4 horas», nos dijo con un marcado acento tejano, «y solo pueden revisar las cajas de esta sección». La sección era enorme. Cientos de cajas. Empezamos a trabajar en un silencio tenso, abriendo caja tras caja, el polvo haciendo que me picara la nariz. La mayoría eran documentos irrelevantes, facturas, recibos, memorandos internos. El tiempo corría y la frustración empezaba a hacer mella. «No lo vamos a encontrar, Javier. Es imposible», le susurré después de 2 horas de búsqueda infructuosa. «Ten fe, mamá», respondió él, sin levantar la vista de una carpeta polvorienta. «El abuelo nos está guiando». Y entonces, lo vi. En una caja mal etiquetada, debajo de un montón de informes de ventas, había una carpeta azul con una etiqueta escrita a mano. Proyecto NM Distribución. NM por Norte de México. El corazón me dio un brinco. Le hice una seña a Javier. Dentro de la carpeta estaba el contrato original con Transportes Vargas, pero debajo de él había algo más. Un fajo de papeles sujetos con un clip oxidado. Eran borradores del contrato, y las primeras versiones estaban a nombre de Transportes Montoya, y junto a ellos una serie de memorandos internos. Leí uno, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba firmado por un tal Arthur Kensington, vicepresidente de operaciones de Omnicorp en esa época. En el memo, Kensington recomendaba encarecidamente aceptar la propuesta de Vargas, a pesar de ser una empresa más pequeña. La razón que daba era escalofriante. El señor Vargas ha demostrado una habilidad excepcional para eliminar obstáculos y garantizar la fluidez de nuestras operaciones. Su propuesta, aunque inusualmente baja, viene con garantías de seguridad que nuestro anterior candidato principal, el señor Montoya, no podía ofrecer. Eliminar obstáculos. Era el eufemismo más cínico y cruel que había leído en mi vida. Mi abuelo no era un obstáculo, era un ser humano, pero había más. Engrapado al fondo de la carpeta había una copia de un telegrama, enviado desde la oficina de Ricardo Vargas en Monterrey a Arthur Kensington en Houston. La fecha, 2 días después de la muerte de mi abuelo. El mensaje era corto y demoledor. El obstáculo ha sido eliminado. Procedemos según lo acordado. RB. Lo encontramos. La pistola humeante. La prueba irrefutable que vinculaba a Vargas no solo con el robo y la extorsión, sino directamente con la muerte de mi abuelo. Javier sacó su teléfono y, con manos temblorosas, empezó a fotografiar cada página.
El supervisor se acercaba. 5 minutos, anunció. Guardamos todo rápidamente en su lugar, tratando de aparentar normalidad. Salimos de ese almacén de vuelta a la luz del sol de Texas, parpadeando, como si hubiéramos salido de una tumba. No dijimos nada en el camino al hotel. No era necesario. Ambos sabíamos que el juego había cambiado. Ya no éramos dos personas buscando justicia para un familiar. Éramos los custodios de una verdad que podía destruir a uno de los hombres más poderosos de México. Y sabíamos, con una certeza aterradora, que él haría cualquier cosa para evitarlo. El viaje de regreso a Monterrey fue el más tenso de mi vida. Cada turbulencia del avión me hacía saltar. Cada mirada de un extraño me parecía una amenaza. De vuelta en México, la posesión de las pruebas nos dio una nueva sensación de poder, pero también un miedo palpable. Teníamos el arma para destruir a Vargas, pero sabíamos que un animal acorralado es el más peligroso. Javier fue categórico. No podíamos ir a la policía. No todavía, me dijo, mientras aseguraba las copias digitales de los documentos en varios discos duros encriptados. Vargas tiene gente en todas partes. Si entregamos esto a un fiscal cualquiera, podría perderse en un cajón o, peor aún, alertarlo. Necesitamos una estrategia. Decidimos que nuestro primer movimiento debía ser silencioso y contundente. Javier, usando su red de contactos, encontró a un periodista de investigación de la vieja escuela, de esos que ya casi no quedan. Se llamaba Julián Solís, un hombre de unos 60 y tantos años, con una reputación de ser incorruptible y tenaz. Había derribado a un par de gobernadores corruptos en su carrera, y ahora dirigía un pequeño pero respetado portal de noticias en línea. Nos reunimos con él en un café discreto en el centro de la ciudad. Le contamos toda la historia, desde mi visión en la curva de San Luis hasta el descubrimiento en el almacén de Houston. Le mostramos las copias de los documentos. Julián nos escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos analizando cada palabra, cada gesto. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y se quedó mirando los papeles por un largo rato. «Es la historia de mi carrera», dijo finalmente, su voz grave y pausada. «Pero también es la más peligrosa. Si publico esto, Vargas no se quedará de brazos cruzados. Usará a sus abogados para demandarnos hasta la quiebra y a sus matones para callarnos de forma permanente. Necesito corroborar todo. Necesito hablar con su fuente, la viuda de Omnicorp, y con el trailero, el compadre de su abuelo. Comprendimos sus condiciones. La credibilidad era su activo más valioso. Javier se encargó de contactar a Esther de la Garza. Fue difícil convencerla, pero cuando Javier le aseguró que su testimonio podría ser anónimo y que era la única forma de hacer justicia, aceptó hablar con Julián por teléfono. Yo me encargué de don Ismael. Conducir hasta su rancho y pedirle que hablara con un periodista fue una de las cosas más difíciles que he hecho. El miedo seguía grabado en su rostro. «Me prometiste que esto era solo para ti, Elenita», me reprochó. «No puedo. Tengo nietos, bisnietos». «Por ellos mismos tienes que hacerlo, Ismael», le rogué. «¿Qué clase de mundo les estamos dejando si permitimos que hombres como Vargas ganen siempre? Mi abuelo te habría protegido. Ahora te toca a ti proteger su memoria». Le tomó un día entero decidirse, pero al final, su lealtad a mi abuelo fue más fuerte que su miedo. Habló con Julián, corroborando cada detalle de su confesión. Con los testimonios y las pruebas documentales, Julián tenía todo lo que necesitaba. «Publicaremos el próximo lunes a las 6 de la mañana», nos anunció. «Será una bomba. Estén preparados para cualquier cosa». Esos días de espera fueron una tortura. El aire en mi casa estaba cargado de tensión. Cada coche que pasaba despacio por la calle nos hacía sobresaltar. Cada llamada de un número desconocido nos helaba la sangre. Fue en una de esas tardes que Vargas hizo su jugada. No fue una amenaza directa, no a nosotros. Fue algo mucho más sutil y cruel. Recibí una llamada de mi compañía de seguros. Me informaban que mi póliza para el Valiente había sido cancelada. ¿La razón? Un historial de manejo de alto riesgo que había aparecido de repente en mi expediente. Sin seguro, no podía trabajar. El Valiente estaba confinado a su estacionamiento. Intenté contratar a otra aseguradora, pero todas me rechazaban. Era evidente que Vargas había movido sus hilos. No quería matarme.
Quería asfixiarme económicamente, quitarme mi sustento, mi identidad. Quería demostrarme que podía aplastarme sin siquiera mancharse las manos. La rabia que sentí fue inmensa. Atacar a mi tráiler era como atacar a un miembro de mi familia. Esa noche, la duda me asaltó con fuerza. ¿Estaba haciendo lo correcto? Estaba arrastrando a mi hijo a un peligro inmenso. Había puesto en riesgo a 2 ancianos y ahora estaba a punto de perder mi forma de vida. Quizás Ismael tenía razón. Quizás había hombres a los que simplemente no se podía vencer. Vi a Javier en la cocina, con la cara iluminada por la pantalla de su laptop, trabajando incansablemente, y sentí una oleada de culpa. Javier, quizás deberíamos detener esto, le dije, mi voz apenas un susurro. Él levantó la vista, sus ojos cansados pero firmes. Se acercó y me puso las manos sobre los hombros. Mamá, ¿recuerdas lo que me decías cuando era niño y me caía de la bicicleta? Levántate, hijo. El suelo no es tu lugar. Nunca me dejaste rendirme. No voy a dejar que te rindas tú ahora. Lo del seguro es un acto de desesperación. Significa que está asustado. Significa que vamos ganando. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía razón. El miedo era una señal de que estábamos cerca. El lunes por la mañana a las 6:00 am en punto, el artículo de Julián Solís fue publicado. El titular era explosivo. El Imperio Vargas, 50 años de sangre, mentiras y contrabando. La historia era un relato detallado y demoledor, respaldado por las fotos de los documentos, extractos de los testimonios anónimos de un exdirectivo y un antiguo colega, y un análisis forense de cómo la muerte de Mateo Montoya fue el cimiento sobre el cual Ricardo Vargas construyó su fortuna. El efecto fue inmediato y cataclísmico. Antes del mediodía, la historia era la noticia principal en todo el país. Las redes sociales ardían con el hashtag Justicia para Montoya. Otros medios de comunicación retomaron la historia. El castillo de naipes de Ricardo Vargas comenzó a tambalearse. Las acciones de su empresa se desplomaron en la bolsa. Sus socios comerciales empezaron a emitir comunicados distanciándose de él. La fiscalía, presionada por el escándalo público, anunció la apertura de una investigación oficial. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa misma tarde, mientras veíamos las noticias, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre. Dentro una sola hoja de papel con una dirección y una hora. Restaurante El Mirador. Esta noche, 9 p.m. Venga sola. No había firma, pero no era necesaria. Ricardo Vargas quería verme. Javier se opuso rotundamente. Es una trampa, mamá. No puedes ir. Tengo que ir, hijo. Esto empezó conmigo y con él. Y tiene que terminar conmigo y con él. Es mi pelea. Le prometí a Javier que tomaría precauciones, que le avisaría dónde estaría en todo momento. Pero ambos sabíamos que iba a entrar sola a la jaula del león. Esa noche, me puse mi mejor camisa, me calcé mis botas de trabajo y conduje mi vieja camioneta hacia el encuentro que llevaba esperando 50 años. No sabía si saldría de allí con vida, pero sabía que entraría con la frente en alto, como la nieta de Mateo Montoya. El restaurante, El Mirador, estaba en la cima de una colina, con vistas a toda la ciudad de Monterrey. Era un lugar elegante y exclusivo, el tipo de sitio donde se cierran tratos millonarios y se celebran victorias. Al entrar, el maître me guió sin hacer preguntas hacia un salón privado al fondo. Ricardo Vargas estaba sentado solo en una mesa grande, junto a un ventanal que mostraba las luces de la ciudad como un tapiz de diamantes. Se levantó cuando entré. A pesar de su edad, se mantenía erguido, y su apretón de manos fue firme, casi doloroso. Señora Montoya, dijo. Su voz era suave y controlada, la misma voz que probablemente había usado para amenazar al esposo de Esther de la Garza. Gracias por venir. Por favor, siéntese. No había rastro de pánico en su rostro, solo una fría y calculadora curiosidad. Se sentó y me estudió por un momento, como si yo fuera un problema de negocios que necesitaba resolver. Tiene el mismo temple que su abuelo, comentó, sirviendo agua en 2 copas de cristal. Él también era testarudo. Mi abuelo era un hombre de principios, corregí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Algo que usted, evidentemente, no entendería.
Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Los principios son un lujo para los que no tienen ambición. Mateo no entendió el nuevo mundo que estaban haciendo. Se aferró a un código de honor obsoleto. Yo, en cambio, vi el futuro. Y lo tomé. Lo robó, repliqué. Robó las ideas de mi abuelo, su contrato, su vida. Vargas suspiró, como si estuviera lidiando con una niña ingenua. La vida es competencia, señora Montoya. Los fuertes sobreviven y prosperan. Los débiles se convierten en un recuerdo. Su abuelo fue un recuerdo costoso, lo admito, pero la inversión valió la pena. Mire a su alrededor. Este imperio, los miles de empleos que genero, la filantropía, todo eso nació de una decisión difícil que tomé hace 50 años. Escucharlo justificar el asesinato de mi abuelo como una inversión me revolvió el estómago. La arrogancia del hombre era ilimitada. Se creía un dios, por encima del bien y del mal. Hablemos de negocios, dijo, cambiando de tono. Usted y su hijo, y ese periodista de pacotilla, han causado un desastre considerable. Un problema que, sin embargo, tiene solución. Quiero que se retracten, que digan que fueron engañados, que las pruebas fueron falsificadas. A cambio, estoy dispuesto a ser generoso. Deslizó un maletín de cuero sobre la mesa y lo abrió. Dentro, había fajos y fajos de billetes de $100. Hay $2 millones ahí, dijo calmadamente. Suficiente para que usted se retire cómodamente, para que su hijo establezca el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Suficiente para comprar una flota de tráileres nuevos si así lo desea. Tómelo. Y este problema desaparece. Miré el dinero. Era más de lo que había visto en toda mi vida. Podría resolver todos mis problemas. Podría dejar de preocuparme por las facturas, por el seguro de mi camión. Podría darle a Javier el futuro que se merecía. Pero luego, miré a Vargas, a sus ojos fríos y vacíos, y vi el rostro del mal. Vi al hombre que dejó a mi abuela viuda y a mi padre huérfano. Vi la fuente de una tristeza que había marcado a mi familia por generaciones. Mi abuelo me enseñó que hay dos cosas que un hombre, o una mujer, nunca deben vender: su palabra y su apellido. Le dije, mi voz resonando con una claridad que me sorprendió a mí misma. Mi apellido es Montoya, y no está en venta. Cerré el maletín y se lo empujé de vuelta. La máscara de calma de Vargas finalmente se resquebrajó. Sus ojos se entrecerraron en dos rendijas de furia. «Es usted una tonta», siseó. ¿De verdad cree que puede ganarme? Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Tengo jueces en mi bolsillo. Enterraré su caso en apelaciones durante años. Para cuando se resuelva algo, usted estará muerta y su hijo en la ruina. Su pequeña victoria en los medios se desvanecerá. La gente olvida. Puede que la gente olvide, respondí, levantándome de la silla. Pero yo no. Y la verdad tiene una forma de salir a la luz, no importa cuántos años intente enterrarla. Usted no está luchando contra mí, señor Vargas. Está luchando contra la memoria de un hombre bueno, y esa es una batalla que nunca podrá ganar. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. «¡Montoya!», gritó a mi espalda. «No sabe con quién se está metiendo. La destruiré». No me volví. Salí del restaurante y respiré el aire fresco de la noche como si fuera la primera vez. El miedo se había ido. En su lugar, sentía una paz inmensa. Había enfrentado al monstruo y no había parpadeado. Le había demostrado que el legado de Mateo Montoya, su integridad, su honor, valía más que todo el dinero del mundo. Sabía que la lucha no había terminado. Vargas tenía razón en una cosa. La batalla legal sería larga y agotadora, pero ahora ya no importaba. Había recuperado el honor de mi familia, había limpiado el nombre de mi abuelo, y había demostrado que, a veces, la fuerza más grande no reside en la ambición o el poder, sino en la simple y obstinada negativa a rendirse. Las semanas que siguieron a mi encuentro con Vargas fueron un torbellino. Fiel a su palabra, sus abogados lanzaron una contraofensiva brutal. Demandaron a Julián Solís y a su portal por difamación, presentaron recursos para desestimar la investigación de la Fiscalía, y me acusaron a mí de extorsión. La opinión pública, tan voluble como siempre, comenzó a dividirse. Los medios que Vargas tenía en su nómina
Empezaron a publicar artículos que me pintaban como una mujer amargada y resentida, y a Javier como un abogado oportunista. Fue una guerra de desgaste, diseñada para agotarnos psicológica y financieramente. Pero algo había cambiado. Ya no estábamos solos. La historia de mi abuelo había despertado algo en la comunidad de traileros. Viejos y jóvenes, de todo el país, empezaron a manifestar su apoyo. Crearon un fondo para ayudar con nuestros gastos legales. Cuando mi camión fue vandalizado una noche, le rajaron las llantas y le rompieron los espejos, un grupo de colegas se presentó al día siguiente con herramientas y piezas nuevas, y lo repararon ellos mismos. Los Montoya nunca ruedan solos, me dijo el más viejo de ellos, un hombre que había conocido a mi abuelo. Ese gesto de solidaridad fue más valioso que cualquier victoria legal. Me di cuenta de que esta lucha ya no era solo por mi familia, sino por todos ellos, por la dignidad de un oficio a menudo menospreciado, por la idea de que la honestidad y el trabajo duro deben prevalecer sobre la corrupción y la violencia. Don Ismael, envalentonado por el apoyo público, decidió dar la cara. Ofreció una entrevista a Julián Solís, esta vez con su nombre y su rostro, contando todo lo que sabía. Su testimonio fue un golpe devastador para la defensa de Vargas. Poco después, Esther de la Garza, desde Houston, hizo lo mismo. La presión se volvió insostenible. Varios miembros del Consejo de Administración de Vargas Corp renunciaron. Socios internacionales clave suspendieron sus contratos. El imperio, construido sobre cimientos de arena y sangre, comenzó a desmoronarse. La batalla final no se libró en un tribunal, sino en la conciencia de un hombre. Arthur Kensington, el ex vicepresidente de Omnicorp que había sido cómplice de Vargas, ahora un anciano de más de 90 años viviendo en un asilo en Florida, leyó la historia en Internet. Su hija, conmovida, lo convenció de que era hora de limpiar su alma. Contactó a la fiscalía y se ofreció a testificar a cambio de inmunidad. Su confesión, detallando el plan de Vargas desde el principio, fue el clavo final en el ataúd. Ricardo Vargas fue arrestado en su lujosa mansión. Las imágenes de él, el gran titán de la industria siendo esposado y metido en una patrulla, dieron la vuelta al mundo. El juicio fue largo, pero el veredicto fue inevitable. Culpable. Culpable de conspiración, de extorsión, y aunque no pudieron probar el asesinato directamente después de tantos años, la sombra de la muerte de mi abuelo planeó sobre todo el proceso, sentenciándolo moralmente a los ojos del mundo. El día que se leyó la sentencia, yo estaba allí, en la sala del tribunal, sentada junto a Javier. No sentí alegría ni euforia, solo una profunda y solemne sensación de paz. La justicia, aunque tardía, había llegado. El círculo se había cerrado. Unas semanas después conduje a El Valiente, con su seguro restaurado y su motor rugiendo como nunca, de regreso a San Luis Potosí. Me detuve en la curva, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Era de madrugada. El aire era fresco y limpio. Bajé de la cabina y caminé hacia la cruz oxidada que marcaba el lugar donde mi abuelo había dado su último aliento. Coloqué un ramo de flores frescas en su base. Me quedé allí, en silencio, mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con los colores de un nuevo día. No hubo apariciones. No hubo camiones fantasma. Solo el sonido del viento y la promesa de la mañana. Sentí una presencia a mi lado. No una presencia fría y aterradora como la de aquella noche, sino una cálida y reconfortante. Era la memoria de mi abuelo, su espíritu, finalmente en paz. Lo logramos, abuelo. Susurré al viento. Descansa en paz. Tu legado está a salvo. Me di la vuelta y regresé a mi tráiler. Subí a la cabina, el lugar que era mi hogar, mi herencia. Arranqué el motor y me incorporé a la carretera. Tenía una carga que entregar, un camino que recorrer. Mi nombre era Elena Montoya, y era una trailera, y por primera vez en 50 años el camino por delante estaba completamente despejado. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo en tus batallas. A veces el camino se pone oscuro y las curvas son peligrosas, pero siempre hay una luz al final, aunque tardemos en verla. Ahora, te quiero invitar a que me dejes un comentario. Cuéntame,
¿Qué te pareció la historia de Elena y su abuelo? ¿Tienes alguna historia familiar de lucha y superación que te gustaría compartir? Me encantaría leerte. También, si tienes ideas para otras historias o temas que te gustaría que explorara, por favor dímelo. Tu opinión es muy importante para mí. Y, por curiosidad, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas palabras. Como una pequeña forma de agradecerte por tu tiempo y tu apoyo a este canal, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar para cuidar el cuerpo mientras alimentamos el alma. Espero que las disfrutes. Te pido que, si te ha gustado, me ayudes siguiendo el canal y compartiendo esta historia con alguien que creas que necesita un mensaje de esperanza. Que Dios te proteja a ti y a tu familia, hoy y siempre. Ten fe, todo va a estar bien.